La traición me llegó en forma de notificación, un avión, un corazón y una foto de fondo que me quitó el aire. Era jueves por la noche cuando el móvil vibró sobre la encimera. Normalmente no miro Instagram a esa hora, pero hubo algo en el silencio de la casa que me obligó a abrirlo. La imagen era perfecta, una mujer rubia, bronceada, sonriendo frente al Burj Khalifa. Ubicación: Dubái. Leyenda: regalo de él. No la conocía, o eso creí hasta que mi mirada se clavó en su muñeca, el Patek Philippe de esfera negra, el mismo reloj que yo le regalé a Christopher en nuestro 10º aniversario, el que según él nunca se quitaba. Me llamo Jessica, tengo 38 años, trabajo como contable en una asesoría y vivo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Mi vida era una lista bien ordenada: trabajo, colegio de Sofía, llamadas a mi madre, cenas en familia. Tenía un marido, Christopher, director financiero de una promotora inmobiliaria, con la que llevábamos 12 años de matrimonio, y una hija de 9, Sofía, que en ese momento dormía arriba sin sospechar nada. Christopher abrió la puerta mucho más tarde de lo habitual, como si la ciudad le devorara el tiempo. Entró con el maletín en una mano y el móvil en la otra sin mirarme. ¿Has cenado?, le pregunté, la voz cortante porque buscaba pelea o, más bien, respuesta. Alzó los ojos un segundo. Con el cliente, ya lo sabes. Se desabrochó la corbata y subió a la habitación sin saludar. Le dejé. Esperé a que la ducha apagase el ruido de la casa, y entonces fui a la mesita de noche. El teléfono estaba ahí, sin contraseña. No tengo nada que ocultar, me decía siempre. Lo cogí. WhatsApp no engaña. Conversaciones con Kimberly, un hilo que olía a complicidad desde hacía meses. Fotos, audios, mi reina, planes, promesas, transferencias, un depósito mensual a nombre de Kimberly, un alquiler en La Condesa, o eso ponía en los recibos. Pagos de un coche, billetes de avión. Todo cargado a tarjetas de la empresa. Mi estómago se cerró. Quise gritar, romper algo. Cerré el teléfono y lo dejé donde estaba, como si dejar que todo siguiera en su sitio pudiera evitar el colapso. Christopher salió de la ducha envuelto en una toalla, silbando. Se tumbó a mi lado y fingió dormir. Yo no cerré los ojos. Mi mente repasaba cifras, fechas, destinos. Decidí no actuar sola. Al día siguiente, sábado por la mañana, esperé a que saliera y le dije a Sofía que tenía una reunión importante. La dejé con mi madre. Llamé a mi hermano Steven, abogado corporativo, la persona sensata que siempre dice lo que hay que oír. Nos vimos en un café de Chamberí. Le enseñé todo: capturas, extractos, copias de recibos. Steven palideció. Jessica, esto no es solo una traición, es un fraude. Está usando fondos de la empresa para mantener a esa mujer. No temblé. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Lo que hagamos tiene que ser preciso y rápido. Si mueve dinero o borra pruebas, lo perdemos todo. Steven cerró su ordenador y empezó a trazar un plan. Cada movimiento de Christopher debía quedar registrado. No iba a delatarle en público. Iba a preparar el golpe legal que le dejaría sin escapatoria. Durante las siguientes horas revisamos extractos, comprobantes y correos. Había patrones, transferencias mensuales desde la cuenta de la empresa a terceros, reservas de hoteles a nombre de empresas pantalla, pagos a agencias de viajes que cuadraban con los destinos de las fotos. Steven levantó la vista con la gravedad de quien conoce los códigos legales que destripan a un inocente y a un culpable por igual. Tenemos material para demanda civil y penal, dijo, pero hay que evitar que él sospeche que sabemos algo. Esa misma tarde fui al banco, Paseo de la Castellana, sucursal de Banco Santander. Pedí hablar con el gerente. Un hombre de unos 50 años me recibió en su despacho. Le puse la documentación sobre la mesa: DNI, escrituras, certificados. Soy cotitular de las cuentas, expliqué con la voz contenida. Necesito hacer movimientos y garantizar que, si él intenta vaciar algo, haya medidas preventivas.
El gerente miró la pantalla, respiró y dijo: «Señora Montiel, dígame exactamente qué necesita». Afuera la ciudad seguía ajena. Dentro, la cuenta atrás había empezado. «Quiero congelar todas las tarjetas, personales y corporativas, a nuestro nombre, y transferir el 50% de los saldos de ahorro e inversión a una cuenta nueva, solo a mi nombre». El gerente parpadeó, tanteó su silla como si buscara tiempo. «Señora Montiel, eso es significativo. ¿Está segura?» «Completamente», respondí. Firmé sin dudar. Cada firma era una cerradura más. Salí del banco con la sensación de quien ha tomado una decisión irreversible. Eran las 5 de la tarde. Christopher seguía fuera. Decía que una visita, que una reunión. Y Kimberly seguía en sus historias de Instagram, brindando frente al Burj Khalifa. Sonreí, hice captura de sus fotos y las guardé como si fueran pruebas físicas. Lo que ellos no sabían era que cada cena de lujo, cada bolso y ese yate acababan de quedarse sin financiación. Cada tarjeta anulada, cada cuenta con límites. Y yo apenas empezaba a jugar con las piezas. El sábado por la mañana, el teléfono de Christopher vibró como un metrónomo desbocado. 12 llamadas en menos de una hora. Yo estaba en la cocina poniendo desayuno a Sofía cuando lo oí. No lo toqué. Conté las llamadas, respiré. Cuando volvió de correr con la camiseta pegada al cuerpo, el cambio en su cara fue inmediato. La sangre de su confianza se convirtió en pánico. Abrió WhatsApp, abrió la app del banco, miró la tarjeta en la mano y murmuró: «¿Qué carajos?» «Todo bien, amor», dije con la calma que da el plan perfecto. «Problema en el banco, lo arreglas». Salió al jardín y empezó a hablar en voz baja. Gesticulaba como quien intenta recomponer un discurso que se le deshace. Su piel brillaba por el sudor, pero no por el deporte. Lo vi por el ventanal y supe que, en ese momento, en Dubái alguien también veía cómo se le escapaba el control. Media hora después volvió a entrar tenso. «Tengo que ir a la oficina. Un problema con un cliente», dijo y se marchó. Apenas salió, marqué a Steven. «Ha empezado», susurré. Steven, frío y certero, ya tenía la siguiente jugada en marcha. A primera hora presentó una denuncia ante la empresa por fraude corporativo y uso indebido de fondos. Adjuntó correos, extractos y capturas. Además, envió copia al director general. No era venganza, era ley. A las 2 de la tarde, la primera llamada llegó. «Suspendido», decía el mensaje de Steven. A las 4, Christopher estaba en casa otra vez. Entró como quien se enfrenta a un huracán. Puerta azotada, respiración entrecortada, ojos enrojecidos. Subí las escaleras y llamé. Él abrió, tembloroso. «¿Fuiste tú?», preguntó voz quebrada, intentando que aquello sonara a confusión y no a culpa. «¿No te das cuenta?», respondí y le mostré la foto del reloj en la muñeca de Kimberly, las transferencias, los extractos, los mensajes, todo alineado con fechas y destinos. No era rabia lo que sentí, era una claridad fría que me hizo ver cada mentira por su nombre. Lo encontré todo, se quedó sin palabras, como si las coordenadas de su vida se hubieran desmagnetizado. Balbuceó: «Yo puedo explicarlo». No lo permitió mi silencio. «No tienes que explicar nada», dije. «Tienes que responder. ¿Qué hiciste con el dinero de la promotora? ¿Por qué pagabas su alquiler con nuestras cuentas?». Empezó a derrumbarse. Primero intentó justificar pequeñas transferencias, errores contables, pagos a proveedores, préstamos a un socio. Pero cuando le enseñé los recibos del coche, los tickets de agencia de viajes y las reservas a nombres falsos, la fortaleza se le vino abajo. La voz se le quebró, y con ese temblor le apareció la verdad. Kimberly no era solo un capricho. Era pieza de una red que él había tejido para desviar fondos y sostener una vida paralela. A cada pregunta, su relato se hacía más corto. A cada prueba mostrada, su voluntad de mentir se agrietaba. «Lo siento», dijo finalmente sin teatralidad. «No hay excusas. Perdí la cabeza. Me dejé llevar».
Pediré ayuda. Devolveré lo que pueda. Firmaré lo que haga falta. No fue una confesión grandilocuente, sino la rendición de alguien que había calculado mal. Me miró con la mezcla de vergüenza y miedo de quien sabe que ha roto algo irreparable. Le dije lo único que podía decirle. Responsabilidad. Eso es lo que vas a hacer. No humillación, no castigo público sin proceso, que devuelvas lo que robaste y que pagues por ello. No busqué escamotear su caída ni excusar su cobardía. Quería justicia, no espectáculo. Mientras tanto, contacté discretamente con recursos legales y con el departamento de compliance de la promotora. Steven había preparado una estrategia para proteger a los empleados honestos y garantizar que Sofía no perdiera su estabilidad. No se trataba de destruir a un hombre, sino de impedir que su ego dañara a los inocentes. Había algo más. En los correos y facturas, emergía un nombre que yo no esperaba. Una empresa pantalla con sede en Lisboa. No era solo infidelidad, era un agujero que devoraba patrimonios, y yo había soltado el primer cordón del ovillo. Esa noche, antes de dormir, Sofía entró en mi habitación a pedir un beso. La abracé y pensé en lo que realmente importaba, que su infancia no se convirtiera en una lección amarga. La traición ya no era solo mía, afectaba a otros. Por eso insistí en que el siguiente paso fuese la restitución y la asunción de culpa en términos legales. La venganza que había planeado no era espectáculo ni dolor gratuito. Era devolver la dignidad a quien la había perdido y asegurar que los responsables asumieran las consecuencias. Christopher no huyó. No todo hombre roto busca la escapatoria. Se quedó, habló con abogados, habló con la empresa, y con la piel aún marcada por la vergüenza, empezó a escribir cheques de devolución. No es un final limpio ni inmediato. La restitución será larga y la reparación lenta. Pero aquella noche, en el silencio de la casa que él había traicionado, algo cambió. La culpa dejó de ser una sombra que se evade y se convirtió en un acto que se enfrenta. La puerta se cerró tras él con un portazo que resonó como un fallo en el latido de mi vida. ¿Cómo creíste que no me iba a enterar?, dije sin subir la voz, dejándola afilada como una puerta que se cierra. Christopher titubeó en el umbral, la mirada buscando algo que ya no existía. Mi confianza. Jessica, por favor, fue un error. Suplicó la palabra repitiéndose como una excusa rota. Un error. Reí, una risa corta y seca que no tenía nada de sorpresa. 8 meses no son un error, son una costumbre. Trató de acercarse. Levanté la mano y lo detuve sin tocarlo. Sus ojos bajaron, suplicantes. Perdóname. Yo no sé qué me pasó, pero te amo. A ti, a Sofía. Esto se puede arreglar. No, no se puede. La claridad me pesaba en las manos como papeles que no admiten vuelta atrás. Abrí la carpeta que llevaba. La había traído conmigo con la misma calma con la que un cirujano prepara sus instrumentos. Y saqué un sobre. Le tendí los papeles sin apartar la mirada. Él los tomó con dedos que ya no sabían sostener nada. El divorcio, las cláusulas, la petición de medidas cautelares, firmados por mí. Solo faltaba su rúbrica. Christopher leyó la primera hoja, la segunda, sin comprender todavía la gravedad que marcaban las letras. Su rostro pasó de incredulidad a pánico. Esto dice que me demandas por todo. La casa, las cuentas, la custodia de Sofía. Así es, dije. No te quito a nuestra hija, te la estás quitando tú solo. Tu conducta, el fraude, el uso indebido de recursos familiares. Ningún juez va a ver con buenos ojos a quien ha puesto la vida de su familia al servicio de su engaño. Se desplomó de rodillas, literal y rendido, los papeles arrugados entre las manos como pruebas de su propia caída. Jessica, por favor, no hagas esto, te lo suplico, musitó. Lo miré desde arriba y vi a ese hombre que fue mi compañero convertido en un extraño que había puesto precio a su dignidad. No quise humillarlo, no busqué espectáculo, buscaba justicia, y justicia no es venganza ciega, es reparación. Le dije con la voz que antes era la de quien organiza las cuentas,
y ahora era la de quien pone orden en el caos. Deberías llamar a Kimberly, seguro te necesita. Fue una frase afilada. En ella resonó todo lo que había quitado. Los ojos de Christopher se llenaron de lágrimas, grandes, tardías. ¿Qué hiciste?, preguntó la voz pequeña. Cancelé todo, contesté. Tarjetas, vuelos, reservas. Además, informé a la aerolínea de que los billetes se compraron con fondos corporativos desviados. No hay regreso fácil desde Dubái para quien viaja con un pasaporte de mentiras. Me levanté. Tienes hasta el lunes para firmar. Si no lo haces, Steven presentará cargos penales. No esperé respuesta. Salí, subí al coche, y por primera vez en años, respiré con la libertad de quien ya no soporta una carga que la corroe por dentro. El domingo fue una mezcla extraña de rutina y vigilia. Hice el desayuno de Sofía como todas las mañanas, con la precisión de quien ensaya una escena para que el daño llegue lo más amortiguado posible. Huevos revueltos, zumo, fruta. Ella bajó en pijama, despreocupada, con la mochila lista para el cole. ¿Dónde está papá?, preguntó con esa ingenuidad que siempre me rompía el pecho. Tuvo que salir temprano, cariño. Mentí con la calma entrenada de quien protege. Te llevo al cole. La dejé en su colegio a las 7:30. La vi entrar por las puertas azules. Su uniforme impecable. La sonrisa intacta. En su mundo aún no existía la caída que yo había empezado a desencadenar. Y en ese silencio, me prometí que haría todo lo necesario para que la verdad no le robara más que la lección justa. A las 9 estaba en el despacho de Steven. Él repasaba documentos con la calma de quien sabe que la ley no perdona descuidos. No ha firmado, me dijo sin levantar la vista. ¿Lo hará? Y esa pregunta no era retórica. Steven me miró por encima de las gafas. No tiene opción, Jessica. Pero debes saber algo. Esto se hará público. La empresa ya presentó una demanda interna y los números son contundentes. Hablamos de más de 2 millones de euros desviados en los últimos 18 meses. El nudo en mi estómago se apretó por Sofía, por la posibilidad de que el escándalo afectara su mundo. Steven añadió, seco. Si no llega a un acuerdo, esto puede convertirse en penal en un plazo de 2 semanas. Y la tal Kimberly continúa en Dubái intentando, por lo visto, conseguir dinero para volver. Pero ahora está varada, sin tarjetas, sin vuelos, sin cobertura. Una parte pequeña de mí sintió una fracción de compasión por aquella mujer. Enseguida se disipó. Ella había sabido desde el principio que su posición, su vida de lujo en fotos, descansaba sobre la traición de otro. Nada de lo que vine a buscar ese día era ocio ni rencor estéril. Era cerrar un agujero para que la mentira no devorara a los inocentes. Steven cerró la carpeta y me miró con la seriedad de quien ha visto demasiadas vidas destrozadas por la codicia. ¿Estás preparada para lo que viene? Respondí con la única verdad que podía sostenerme. Sí, que se enteren, pero que pague lo que debe y que la reparación proteja a los nuestros. En ese instante, supe que mi lucha ya no era solo contra el hombre que me engañó, sino contra la red que había tejido y que debía deshacerse, hilo por hilo, hasta dejar a cada culpable frente a su responsabilidad. Salí del despacho de Steven al mediodía, con el alma pesada y el estómago vacío. Tenía hambre, pero no de comida. Era otra clase de vacío, el de quien ha ganado una guerra que nunca quiso pelear. Conduje sin rumbo por Madrid, Castellana, Chueca, Chamberí, barrios que antes me parecían llenos de vida y ahora eran solo decorados de una historia que ya no me pertenecía. El móvil vibró en el asiento del copiloto. Número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Jessica? Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez, del Departamento Legal de GDI Desarrollos, la empresa de Christopher. ¿Tiene un momento? Mi pulso se aceleró. Claro, respondí. El tono del abogado era medido, profesional, como quien mide cada palabra con bisturí. La contactamos en relación con la situación del señor Montiel.
Entendemos que usted figura como cotitular en algunas cuentas que están siendo auditadas. Soy cotitular porque soy su esposa, respondí con firmeza. Todo el dinero legítimo que hay ahí proviene de mi trabajo. El fraude fue suyo, solo suyo. Lo sabemos, señora Hernández. Por eso mismo, queremos asegurarle que usted no está siendo investigada. De hecho, la empresa desea ofrecerle asesoramiento legal gratuito si decide proceder con el divorcio y desligarse por completo de las acciones del señor Montiel. El coche se detuvo en un semáforo. El abogado seguía hablando, pero yo apenas escuchaba. ¿Por qué harían eso?, pregunté finalmente. Porque necesitamos dejar claro que esto fue responsabilidad de un individuo, no de una familia. Y también porque sabemos que tiene una hija menor. Queremos protegerla de cualquier repercusión. Silencio. Solo el pitido del semáforo volviendo a verde. No avancé. Me quedé allí, procesando lo que acababa de escuchar. La empresa de Christopher estaba de mi lado. Él estaba solo. Esa tarde recogí a Sofía del colegio. Su mochila colgaba del hombro y hablaba entusiasmada sobre su clase de ciencias. Su mundo seguía intacto, y eso era todo lo que me importaba. Mientras conducía de vuelta a casa, el móvil volvió a vibrar. Era un mensaje de Christopher. «Necesito hablar contigo, por favor. Es importante». No respondí. Lo dejé en el asiento del copiloto y me concentré en las historias de mi hija. Al llegar, un coche negro frente al portal me hizo frenar. Reconocí las placas. Era de Ashley, la madre de Christopher. Suspiré. Iba a ser un mal rato. Entramos. Ella estaba sentada en el sofá, impecable, con su bolso Hermes sobre las rodillas, las manos entrelazadas, y la expresión de quien está a punto de dictar sentencia. «Hola, Ashley», saludé con tono neutro. «Jessica, tenemos que hablar». «Sofía, sube al cuarto, cariño». Esperé a oír la puerta cerrarse antes de sentarme frente a ella. «¿Qué haces aquí?» «Christopher me contó lo que hiciste». Empezó sin rodeos. «Bloqueaste sus cuentas, lo demandaste, y ahora lo acusan de fraude. ¿Tienes idea del daño que le estás haciendo?» Reí, incrédula. ¿El daño que le estoy haciendo yo? Eres su esposa. Se supone que debes apoyarlo, no destruirlo. Me engañó durante 8 meses. Le corté. Gastó millones en su amante, dinero de la empresa. Y aún así, soy yo la mala por no quedarme callada. Ashley frunció los labios, la voz impregnada de esa moral heredada de otra época. Los hombres cometen errores, Jessica. Pero una mujer inteligente sabe perdonar y mantener a su familia unida. Me puse de pie despacio, con una calma que la incomodó más que mis palabras. «Ashley, con todo respeto, vete de mi casa. ¿Cómo te atreves? Esta es mi casa, está a mi nombre, igual que las cuentas que tu hijo dilapidó como si fueran suyas». Abrí la puerta. «Vete, por favor». Su cara se tensó, la dignidad dolida. «Vas a arrepentirte de esto, Jessica». «No lo creo». Salió sin mirar atrás. El portazo de su coche resonó en la calle como un cierre definitivo. Me apoyé contra la puerta, con las manos temblando. No de miedo, sino de rabia. Una rabia que venía de años de callar, de ceder, de ser la esposa perfecta. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, bajé al estudio. Abrí el portátil y entré al perfil de Kimberly. Tenía una nueva historia, una foto borrosa en el aeropuerto de Dubái, sin texto, solo su cara cansada, derrotada. No sentí satisfacción, solo vacío. Era el final de una mentira, y los finales nunca son gloriosos. A la mañana siguiente, martes, sonó el teléfono. Era Steven. Christopher firmó, dijo. Me quedé en silencio. ¿En serio? Sí. Esta mañana aceptó todos los términos, la casa, la custodia, las cuentas. Renunció a pelear por el dinero. ¿Por qué? Porque su abogado le explicó que si iba a juicio, perdería todo, y probablemente acabaría en prisión. Respiré hondo. No sentí alivio, ni triunfo, solo una especie de calma extraña, como si la tormenta se hubiera ido y dejara atrás ruinas. ¿Estás bien?, preguntó Steven. Sí,
Creo que sí. No suenas bien. Es que ya está, ya acabó. Y no sé cómo se supone que debería sentirme. Miré por la ventana. Afuera, Madrid seguía su ritmo normal, ajena a mi guerra privada, y entendí que la verdadera libertad no siempre llega con alegría. A veces llega en silencio, cuando ya no queda nada que temer. Como una mujer que se defendió, me había dicho Steven antes de colgar. Eso es lo que debes sentir, y quise creerle, pero mientras miraba por la ventana de la cocina, con el sol bañando el jardín como si nada hubiese pasado, entendí que defenderse también deja heridas. Todo parecía igual. El cielo limpio, los geranios floreciendo, pero dentro de mí, algo se había roto de forma definitiva. 3 semanas después, el tiempo siguió avanzando, aunque mi cuerpo aún vivía suspendido entre la rabia y el alivio. Sofía iba al colegio. Yo trabajaba desde casa. Los días se repetían con la precisión de un reloj triste. Pero algo esencial había cambiado. La calma ya no era rutina, era reconstrucción. Christopher se había mudado a un piso pequeño en el barrio de Chamberí. 2 habitaciones, pocos muebles, sin lujos. Lo supe porque Sofía lo contó después de su primera visita. Papá dice que es temporal, que todo estará bien. No le respondí. Sabía que no lo estaría, al menos no para él. La empresa finalmente cerró un acuerdo con Christopher. Devolvería el dinero desviado en cuotas durante los próximos 5 años. A cambio, evitaría la cárcel. Su carrera en finanzas había terminado. Steven me lo contó una tarde, en una cafetería de San Ángel, con la serenidad de quien lleva meses lidiando con el desastre de otro. ¿Y cómo piensa pagar eso?, pregunté. Consiguió trabajo en una consultora pequeña. Cobra una fracción de lo que ganaba antes, pero algo es algo. ¿Y Kimberly?, pregunté sin saber bien por qué. Steven giró el café entre las manos. Regresó hace 2 semanas. Su familia le prestó dinero para el vuelo, y según parece, fue directa al piso de Christopher. Sentí un pinchazo en el pecho, no celos, algo más agrio, decepción, asco, el eco de un error compartido. ¿Siguen juntos? No lo sé, respondió, pero ella está furiosa. Lo culpa por haberla dejado tirada en Dubái, por haberlo perdido todo. Casi reí. ¡Qué ironía! La cómplice de mi ruina sintiéndose traicionada. El karma existe, dijo Steven, medio sonriendo. Esa noche, después de acostar a Sofía, recibí un mensaje desde un número extranjero. Reconocí el prefijo, Dubái. Necesito hablar contigo, por favor. Solo quiero explicarte. Lo miré largo rato. Mi primer impulso fue bloquearla, pero algo en mí, quizá curiosidad o necesidad de cerrar el círculo, me detuvo. ¿Qué quieres?, respondí. Los 3 puntos parpadearon. Luego apareció su texto. Sé que me odias, y lo entiendo, pero necesito que sepas que no sabía que él estaba casado. Al menos no al principio. La sangre me hervía. ¿Esa es tu excusa?, escribí. Cuando lo supe, ya estaba enamorada. Me prometió que se divorciaría, que tú ya no lo querías, que solo esperaba el momento. Y le creí. Sí, fui una idiota, pero me convenció. Me hizo sentir especial. Me dijo que contigo todo estaba muerto. Mis dedos volaron sobre la pantalla. ¿Sabes lo que es ser la esposa perfecta durante 12 años? Criar a una hija, sostener una casa, apoyar su carrera solo para que alguien como tú llegue y se lo lleve todo. Tardó en responder. No, no lo sé, y lo siento. Arruiné tu vida, y la mía. No arruinaste mi vida, contesté. Solo me abriste los ojos. Bloqueé el número. Y por primera vez, sentí que la historia se cerraba sin necesidad de gritar. 2 días después, viernes por la tarde. El cielo de Madrid estaba cubierto. La luz dorada se apagaba pronto. Oí unos golpes suaves en la puerta, no el timbre. Abrí. Christopher estaba en el porche, con jeans, la camisa arrugada, el rostro envejecido en 3 semanas. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Vine a ver a Sofía. No es tu día. Las visitas son los miércoles y fines de semana alternos. Lo sé, pero solo quiero verla unos minutos,
por favor. Dudé. Sofía estaba en el salón haciendo deberes. Cuando escuchó su voz, soltó el lápiz y corrió hacia la entrada. ¡Papá!, gritó lanzándose a sus brazos. Christopher la abrazó con fuerza. «Hola, princesa. ¿Por qué no vienes más seguido?», preguntó ella con esa sinceridad que desarma. «Porque ahora papá tiene que trabajar mucho, pero siempre pienso en ti», mintió con ternura. El nudo en mi garganta fue inevitable, no por él, sino por ella, por la inocencia que se deshacía sin comprender nada. «Sofía, sube al cuarto, por favor. Papá y yo tenemos que hablar». Ella lo miró con tristeza, pero obedeció, arrastrando los pies por las escaleras. Cuando su puerta se cerró arriba, crucé los brazos, firme, dispuesta a enfrentar lo que quedaba de aquel hombre que alguna vez juró protegernos. El aire entre nosotros era denso, cargado de todo lo no dicho. Él bajó la mirada, y en su silencio entendí que ya no venía a defenderse. Venía quizás a rendirse. «¿Qué quieres, Christopher?», pregunté sosteniéndole la mirada sin moverme un milímetro. Él respiró hondo, se cubrió el rostro con las manos y habló con la voz cansada de quien ya lo ha perdido todo. «Vengo a pedirte perdón, no por lo que hice, porque sé que eso no tiene vuelta atrás, sino por haberte hecho sentir que no valías, por tratarte como si fueras invisible cuando eras lo único real que tuve». Sus palabras flotaron entre nosotros, inútiles, demasiado tarde. Yo permanecí inmóvil, observando cómo buscaba alguna grieta en mi silencio por donde colar la culpa. «Kimberly y yo, se acabó», dijo al fin. «Descubrí que todo aquello era humo, no era amor, era un espejismo. Tú eras mi vida y la tiré por la borda». Asentí lentamente. «Tienes razón», le dije con calma. «La tiraste tú solo». Se pasó una mano por el cuello, nervioso. «¿Y no hay ninguna posibilidad, aunque sea empezar de cero?» «No», respondí. Una sola sílaba, cortante, irrevocable. Christopher agachó la cabeza, aceptando lo inevitable. Lo imaginaba, solo necesitaba intentarlo. «Puedes ver a Sofía cuando te corresponda», añadí con firmeza. «Pero lo nuestro murió, Christopher, y no hay nada que pueda resucitarlo». Él dio un paso atrás. Su voz se quebró justo antes de marcharse. «Solo quería decirte que fuiste lo mejor que me pasó y lo peor que destruí». No contesté. Cerré la puerta sin mirar atrás. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, salí al jardín. El aire olía a tierra mojada y a comienzo. Me senté en la vieja silla de hierro y levanté la vista al cielo. Madrid brillaba en la distancia, indiferente, como si el mundo no se hubiera derrumbado. Pensé en la mujer que era un mes atrás, confiada, domesticada por la rutina, creyendo que su vida era sólida. Y pensé en la que era ahora, distinta, con cicatrices, sí, pero más fuerte, más despierta, dueña por fin de sí misma. Nada fue fácil, ni limpio, pero era necesario. El teléfono vibró sobre la mesa del jardín. Un mensaje de Steven. «¿Cómo estás?». Sonreí sin dudar. «Bien, de verdad». Por primera vez en mucho tiempo no era una respuesta automática, era verdad. Apagué el móvil y me quedé escuchando el silencio. No buscaba revancha ni compasión. Lo que había hecho no era venganza, era justicia. Era poner fin a una historia donde siempre había sido secundaria. Christopher creyó que podía tenerlo todo. El amor estable, la aventura prohibida, el dinero fácil, el reconocimiento. Pero la vida tiene un modo curioso de ajustar cuentas. Descubrió, demasiado tarde, que todo lo que se construye sobre una mentira termina cayendo, incluso los sueños. El viaje que presumió con orgullo en las redes se convirtió en la prueba de su ruina. Su gran gesto romántico fue, en realidad, su confesión. Yo, la mujer a la que creyó ingenua, fui quien escribió el desenlace. No con rabia, sino con precisión. Llamé al banco, cerré las cuentas, bloqueé el acceso, y así de ese viaje, nadie volvió igual. Kimberly regresó con lo opuesto,
sin dinero, sin amor, sin máscara. Christopher volvió con la sombra de lo que fue, sin carrera, sin familia, sin rumbo. Y yo me quedé con lo único que nunca me pudo quitar: mi dignidad, mi hija y mi libertad. El capítulo terminó, y por primera vez en mucho tiempo el final era mío.